saben, la situación por la que estamos transitando, básicamente el desfinanciamiento de las universidades nacionales. Bueno, hemos tenido paros, marchas, movilizaciones algunos días. La semana pasada hubo una asamblea estudiantil que obviamente nosotros no íbamos a dar la clase en el mismo momento de la asamblea, y aparentemente estaría programado un paro transporte, pero también docente y no docente para el miércoles de la semana que viene, de modo que quizás vale la pena que sobre el final de la clase de hoy conversemos la posibilidad de otro recuperatorio de este tipo. Yo no veo realmente el momento de poder volver a la facultad y poder dar clases allí, pero la verdad es que nos está haciendo difícil el asunto. Eso no quiere decir que no sigamos adelante, y es lo que estamos haciendo. Hoy comenzando el cuarto conjunto temático, que tiene, como ustedes saben, 5 semanas de clases. Si yo hubiese sabido, porque me enteré recién hoy, que había una asamblea de interfacultades, que creo que en este momento lo hubiera puesto esta clase en otro horario, pero lamentablemente ya no había tiempo de hacer el cambio. Así que quizás si el miércoles que viene no hay clases, bueno, dispongamos, no sé, me parece que el horario más potable fue el jueves a las 11 de la noche. Es un poco loco el horario con el que dimos clase la última vez, pero quizás sea el más accesible para todos. Después, en todo caso, lo charlamos. Bueno, hoy damos comienzo entonces a nuestro trabajo sobre el tema de los síntomas actuales, vamos a llamarlo así, sobre la perspectiva con la que desde la psicopatología psicoanalítica, que es la que nosotros abordamos, se puede pensar algunas cuestiones de la época, especialmente cuestiones respecto a los síntomas de la época. Bueno, respecto de eso yo tengo hoy algunos epígrafes para la clase de hoy. El primer epígrafe que les voy a dar, y no por nada, es un epígrafe, es un dicho argentino que dice: de noche todos los gatos son pardos. Podría ser también acercado a esa idea de... ¿Vieron ustedes lo que es una bolsa de gatos? ¿No? Una bolsa de gatos, uno pone allí varias cosas que son parecidas, pero que son, ¿verdad?, distintas, y habría que ver cómo se las separa, se las distingue. Luego tengo uno que es un poquito más académico, es una cita de Sigmund Freud, de Inhibición, Síntoma de Angustia, que dice: si no podemos ver claro, al menos veamos mejor las oscuridades. Se trata de eso, básicamente, y van a ver ustedes que yo estoy hablando aquí de la noche y de la oscuridad, porque vamos a hablar de los síntomas actuales en su relación con lo que voy a llamar la opacidad, lo opaco, es decir, lo que no es transparente, a lo que le falta echarle alguna luz, ¿no? Por eso, el último de mis epígrafes es religioso, así que tienen ustedes un epígrafe más o menos argentino, uno más o menos académico, y finalmente uno religioso, que tiene que ver ciertamente con la tradición de la que yo provengo, aun cuando me haya separado hasta cierto punto de ello. En el Génesis dice: Bereshit baraj Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ve'haaretz hayta tovavo ve'choshech al pnei teom ve'ruach Elohim merajefet al pnei hamayim. Bueno, en fin, vamos a hacerlo en castellano. Y la tierra estaba vana y vacía, y había oscuridad, esta es la palabra que subrayo, sobre la faz del abismo. Es un término muy interesante en hebreo, es teom, el abismo. En el origen hay un agujero, un abismo. Y el Espíritu de Dios, Berruach Elohim, se cernía sobre la faz de las aguas. Vayomer Elohim, y dijo Dios: Yehior, Vayehior, haya luz, y hubo luz. En latín se dice fiat lux, hágase la luz. Bueno, hay oscuridad y vamos a ver si podemos echar algunas luces y algunas sombras en torno de algunas oscuridades ligadas a los llamados síntomas contemporáneos, síntomas actuales. En primer lugar, yo quisiera que ustedes entiendan que bajo este título vamos a inscribir 3 cuestiones diversas, y nos vamos a ocupar especialmente de la tercera.
Y lo vamos a hacer hoy a partir de un caso clínico, porque quisiera introducirlo, pero también vieron ustedes que el título de nuestra clase de hoy, si vieron el cronograma, es Introducción de los síntomas actuales. Es que hay algo intraducible, incluso ilegible, es decir, opaco, en los síntomas contemporáneos. Pero vamos a ver cuál es la bolsa de gatos, cuáles son los otros gatos que están metidos en esa bolsa, ¿no? Y que se confunden con los síntomas contemporáneos. Por una parte, nosotros hemos estudiado en el tercer conjunto temático. Me gustaría preguntarles qué tal les ha ido en el parcial, qué pueden decirme de eso antes de meternos con esta cuestión. Por supuesto que estamos ya por fuera del tiempo, incluso del recuperatorio que se tomó hoy a la mañana. Hemos trabajado en el primer parcial con un caso de histeria, bastante evidente, y con un caso de neurosis obsesiva en el caso del recuperatorio de hoy. Pero tal vez algún comentario de ustedes sobre los parciales podría venirnos bien. Vamos a hacer, obviamente, una evaluación de toda la cursada en las últimas semanas, pero podemos empezar por ahí. ¿Cómo le fue en el parcial? Si alguien quiere contarlo. ¿Levanta la mano o se desmutea directamente? Bien, profe, era bastante esperable el parcial. La verdad que estuvo bien. Es teórico que vayan al parcial, sí, porque las preguntas eran bastante sobre lo trabajado, básicamente. Nosotros somos una cátedra que damos cuestiones que elaboramos, ¿no? Pero bueno, vamos adelante. Entonces... No, en mi caso me pareció que estuvo bien, era fácil de ver que era una histeria, la sintomatología se veía ahí en el caso. La verdad que me pareció que estuvo también acorde con el tiempo y me pareció que estuvo bien. La verdad que el segundo me pareció un poco más complejo de los tres parciales y bueno, si bien me pareció una cosa un poquito larga, estuvo muy bien. Sí, hemos tenido en cuenta las dificultades de las últimas semanas, por supuesto, y entonces lo hemos hecho un poquito más sencillo de lo que usualmente hacemos nosotros tercer parcial. Es cierto que nuestros parciales son prolongados y por eso es muy importante que ustedes, y lo hemos dicho muchas veces, distribuyan bien el tiempo entre las tres preguntas que tomamos, ¿no? Habrán visto además que agregamos en esta ocasión 3 opciones para la tercera pregunta, que me parece que también es una ayuda. No sé si alguien quiere decir algo más sobre eso, tal vez alguien que haya estado en el recuperatorio de hoy, pero quizás todos dieron el sábado anterior, no sé. Nadie estuvo en el recuperatorio por ausente. Bueno, y de los que dieron entonces el sábado anterior, ¿algún comentario más que quieran hacerme? Para que lo tengamos en cuenta. A mí particularmente siempre me ocurre que me falta un poquito de tiempo para la tercera y nada, pero bueno. Y otra cosa que me ocurrió es que sentí que me presenta una dificultad el tema de las identificaciones, cómo identificar en los casos clínicos cuándo es el objeto amado y cuándo es el objeto odiado. Yo lo comprendía como si viene de la cuestión edípica, que para una mujer el objeto odiado sea la madre y el amado sea el padre, y en un hombre el amado sea la madre y el odiado sea el padre. Me dijeron que no es así, pero ahí noto como algo que no me cerró. Es que no es simétrico en Freud, efectivamente. Nosotros, tal como lo trabajamos siguiendo psicología más yo pareciera simétrico, pero cuando uno ve los textos freudianos sobre el Edipo de esa época, la verdad que la simetría se rompe y no va de suyo, que habría una especie de amor por el padre en la niña y amor por la madre en el niño. Me parece que eso es algo que Freud critica incluso, porque frente a Freud, algunos post-freudianos hablaban de complejo de Electra y Freud, para proponer para el caso de la niña un complejo de Edipo simétrico, y Freud siempre estuvo en contra de esa idea. No es algo sencillo, en realidad es un primer acercamiento que tenemos a ese asunto y se contempla también, por supuesto, en la corrección del parcial. Pero sí, lo vamos a tener en cuenta. Efectivamente es una dificultad. Bueno, habló Paola, habló Brenda, ¿quién más quiere decir algo sobre el parcial? Si no, nos metemos con la cuestión de los síntomas actuales. Bueno, espero que a todo el mundo le vaya bien. Tendrán seguramente esta semana los resultados, si van a ser entregados los parciales.
creo que con excepción del miércoles, porque aparentemente si hay paro de transporte y además docente y no docente, la facultad va a estar cerrada. Entonces me parece que la cuestión allí va a ser, yo creo que se publicarán, se los anticipo, pero eso lo va a decidir cada docente también, se publicarán las calificaciones en el campus y entonces tendrán las calificaciones ese mismo día, pero además supongo que podrán tener acceso a una especie de evaluación sobre la evaluación, pues siempre tenemos esa idea de que ustedes se hagan de los parciales y puedan ver en qué se equivocaron, etcétera, o en la clase por Zoom correspondiente o en la clase de la semana siguiente. Eso va a estar asegurado, porque una de las funciones del parcial, si no la principal, no es que nosotros evaluemos a qué, digamos, quede la transmisión nuestra, ustedes captaron, sino sobre todo que si hay errores puedan ser efectivamente marcados, rectificados y conversados en clase a posteriori de la evaluación. Es decir, que la evaluación es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Y no se completa sino cuando al parcial le vuelve al estudiante, de modo tal que el estudiante pueda tener alguna idea de en qué se equivocó, si es que se equivocó, o eventualmente conversar sobre cuestiones que están que avanzan sobre las preguntas que hemos hecho, porque seguramente a cada uno de ustedes se le ocurrieron respuestas diversas y me parece que lo rico está también en esa conversación que se produce luego del parcial, ¿no? Así que veremos cómo se hace con las comisiones que tienen los miércoles, para que eso tenga de todos modos un lugar. Bueno, dejamos el parcial atrás, ¿les parece? ¿O alguien quiere decir algo más sobre eso? Si no, volvemos a la cuestión de las neurosis actuales. Y para poder marcar las opacidades que están en juego en 3 niveles, quisiera yo destacar. Hola, profe, buen día. Victoria, a mí me pareció que también que el parcial estuvo acorde a lo que vimos y la verdad que tus textos son fundamentales para comprender, fueron de gran ayuda también, por lo menos en mi caso, me ayudaron un montón. Bueno, te agradezco. Sí, los textos de la carta tienen esa función. Ustedes saben que la carta es bastante opaco, ya que estamos en eso, bastante oscuro. Intentamos echarle alguna luz por la vía de algunos textos que hemos armado hace tiempo y que seguimos escribiendo, por supuesto. Y que esperamos que ustedes continúen ese camino, que cuando nosotros dejemos este lugar en el que tenemos, que no vamos a estar siempre, por supuesto, ya uno está a cierta edad que tiene que empezar a pensar en esas cosas, pues haya gente que lo continúe en esa dirección. Muy bien, ¿qué más? ¿Alguien más sobre el parcial o volvemos a las opacidades de los síntomas contemporáneos? Bueno, muchas gracias a todos los comentarios que recibimos respecto del parcial. Entonces, comencemos por lo siguiente. Nosotros en el tercer conjunto temático hemos trabajado la noción de Freud de neurosis actual. Recuerdan ustedes que comenzamos el tercer conjunto diciendo que hay 2 grandes grupos psicopatológicos en Freud. En su primera nosología son las neuropsicosis de defensa, que todas suponen una defensa, aun cuando sea distinta esa defensa, contra una representación sexual inconciliable, pero que hay una neurosis que se llama neurosis a secas en esa época, que no son parte de la neuropsicosis de defensa, que son la neurastenia y la neurosis de angustia, lo habrán estudiado, en las que los síntomas no se explican por un mecanismo psíquico, es decir, por la perspectiva de una lectura de sentido, por la interpretación que puede hacer un analista de un contenido inconsciente, no se levantan por la vía de hacer consciente lo inconsciente, porque no están causados esos síntomas de las neurosis actuales por una represión de una representación inconciliable, sino por lo que Freud llama en esa época, de un modo un poco fresco, una mala higiene sexual. Básicamente, ustedes saben, ausencia de orgasmo como causa de la neurosis de angustia y un orgasmo deficiente, o en todo caso llevado a cabo, lo pongo con muchas comillas, ¿no? Por supuesto, y riéndome un poco, por vías un poco defectuosas o inconvenientes para Freud, y eso da lugar a la neurastenia. Pero entonces esos son síntomas que son opacos a la interpretación, que no tienen un sentido que se les ha sobreagregado. Ustedes saben que los síntomas neuróticos de inicio justamente son así de opacos, en el sentido de que hay un núcleo nódulo patógeno, una fijación pulsional, pero enseguida la perspectiva de la fantasía supone una soldadura, bueno, todos los términos que han estudiado para el tercer parcial, que les aporta un sentido, una significación, y el trabajo analítico es básicamente desenvolver ese cúmulo de sentidos que la neurosis le ha agregado al síntoma. Bueno, las neurosis actuales
no hay sentido, no hay mecanismo psíquico, y la pregunta entonces es cómo se opera en relación con eso, si no es la interpretación lo que está en juego. Porque la interpretación está en juego respecto de un síntoma que supone represión y retorno reprimido. La interpretación clásica. Me refiero al síntoma que puede ponerse en serie con los sueños, con los actos fallidos, con los lapsus, y que pueden ser interpretados entonces como formaciones del inconsciente, pero justamente las neurosis actuales presentan síntomas que no son formaciones del inconsciente. Entonces, por una parte, lo que nosotros llamamos síntomas actuales hacen alusión a estos síntomas de la neurosis actuales que Freud ya describía a principios del siglo XX. Por otra parte, segundo nivel, las neurosis actuales, por eso destacamos las actuales, tienen en cuenta especialmente una dimensión que no está tan presente, si se quiere, en los síntomas histéricos. Por ejemplo, quizás un poco más en las obsesiones por los rituales, que son las impulsiones, los actos que están en juego en estos síntomas. Básicamente, Lacan trabaja en el seminario 10. Luego voy a hacer alguna alusión a eso en un caso clínico que espero que sea bastante ilustrativo para ustedes. Respecto a las cuestiones de los pasajes al acto y actings out, lo van a terminar de estudiar eso en la materia clínica de adultos seguramente, pero me parece que en el campo de la psicopatología y atendiendo especialmente, yo les diría a los síntomas contemporáneos prevalentes en nuestras adolescencias. Cuando digo nuestras adolescencias no me refiero a la mía, que pasó hace mucho tiempo, ni siquiera la de ustedes, que ya en muchos casos la han dejado atrás, sino a las adolescencias contemporáneas, donde los síntomas no son los síntomas clásicos, sino que estamos en presencia especialmente de patologías del acto. Por eso de los síntomas actuales, ahora estoy subrayando lo que tiene de acto el término actual, conciernen muchas veces a síntomas que no son interpretables porque efectivamente están en el campo de las llamadas impulsiones, compulsiones, pasajes al acto, actings out, que nuevamente suponen cierta restricción al abordaje interpretativo clásico. Una vez más nos encontramos allí con síntomas que no son, al menos no de entrada, no quiere decir que no se puedan convertir en eso, y vamos a tomar un caso hoy que va a dar cuenta de algo de esto. Al menos de entrada no son síntomas como formaciones del inconsciente, no son retornos reprimidos, no se interpretan como se interpreta un síntoma clásico histérico. Y por último, están los síntomas que llamamos contemporáneos. Es decir, síntomas actuales hace alusión, por una parte, recapitulo, a las neurosis actuales freudianas, a los síntomas que en la actualidad, especialmente en las adolescencias contemporáneas, se presentan más bien como patologías del acto. Por eso actuales tienen que ver también con el acto, no solamente con la actualidad. Y por último, actuales tiene que ver con lo contemporáneo. Desde hace por lo menos 10 años o 20. Los psicoanalistas lacanianos han escrito, incluso yo también me incluyo en esa lista, cantidades de artículos sobre las toxicomanías, las anorexias y bulimias, las depresiones, los ataques de pánico, que son también síntomas propios, vamos a llamarlos así ahora, de la prevalencia en nuestra sociedad del discurso del capitalismo. Y van a estudiar ustedes algunos textos de Lacan, en donde Lacan se refiere ya muy tempranamente a esos efectos del discurso capitalista, que no es el capitalismo necesariamente, es más bien, yo les diría, la incidencia de la tecnociencia en el discurso del amo antiguo, como lo llama Lacan, y en función de eso la prevalencia de síntomas. Yo hice una lista recién, di 4, pero seguramente pueden ustedes ubicar algunos más, que son muy prevalentes en nuestra contemporaneidad, en nuestro tiempo. Anorexias y bulimias, toxicomanías, depresiones, ataques de pánico. Luego van a ver ustedes que estos cuadros sintomáticos están muy en relación con lo que hemos ubicado como neurosis actuales freudianas y como patologías del acto. Los atracones bulímicos son patologías del acto,
Las sobredosis toxicómanas son patologías del acto, las depresiones son patologías del acto, y el panic attack, si ustedes van a ver la descripción que Sigmund Freud hace de su neurosis de angustia, los 10 grupos sintomáticos se parecen mucho a las descripciones que ustedes encuentran en los DSM sobre lo que actualmente se conoce como ataques de pánico. Entonces tenemos allí una tríada que valdría la pena distinguir, que además a esa bolsa de gatos se pueden agregar algunos otros síntomas que no se abren en la interpretación clásica y que los hemos estudiado. El síntoma psicótico. El síntoma psicótico no es un síntoma que supone represión y retorno reprimido, sino que bueno, ¿qué frase recordarán ustedes de nuestro trabajo con Lacan este año sino esta? Lo forcluido de lo simbólico, retorno real. Es un S1 suelto. No hay S2 allí, no hay significación, no opera la interpretación clásica. Y podríamos agregar, hubo una clase sobre esto, la dictó Leonardo Leibson en una conferencia, psicosomática. Las psicosomáticas tampoco son síntomas que se dejen interpretar como lo hace eventualmente un síntoma neurótico clásico. Bueno, Lacan agrega debilidad mental, hay algunos otros gatos que a la noche se parecen mucho, ¿no? De noche todos los gatos son pardos y tenemos que hacer allí un diagnóstico diferencial y poder ver, es un síntoma contemporáneo, es un síntoma psicótico, es una psicosomática, es una patología del acto, es una neurosis de las que Freud llamaba actuales. Ninguna de esos fenómenos se pone en línea con los síntomas que se ponen en juego bajo transferencia y que Freud llamó neurosis de transferencia, las neurosis de transferencia, fobias, histerias, neurosis obsesivas. No son síntomas clásicos. No se interpretan y en todo caso, por supuesto, además de considerar la estructura de estos síntomas contemporáneos, nosotros vamos a trabajar eso hoy, vamos a introducirlos. Pero ustedes entienden el título de nuestra clase, intraducción, es porque son intraducibles, son ilegibles, no se pueden abordar por la interpretación clásica psicoanalítica. No se dejan abordar, resisten la operación analítica, no entran en el dispositivo. Por una parte vamos a estudiar la estructura de esos síntomas y por otra la maniobra analítica que eventualmente podría transformarlos en síntomas que puedan ser captados por el dispositivo analítico de todos modos. ¿Me siguen? A ver, preguntas hasta aquí, a ver si se entiende el planteo general. Si es que hay, ¿no? Si no, les propongo ya de entrada un caso clínico para que nos metamos con eso y en todo caso las preguntas podrán venir en torno al caso que les parezca. Sí, profe. ¿Están de acuerdo? Y mejor. Bueno, muy bien. Hoy les voy a hablar de Julia. Julia me consulta hace unos años por su adicción a las pastas. Y esa adicción a las pastas es, por supuesto, algo bastante ambiguo. En principio son los ravioles, los fideos, los añelotis, los vareniques, las pastas. En las primeras entrevistas, ella relata que las come en el almuerzo, que las come en la cena, pero a veces también en el desayuno o en la merienda, cuando no en horarios fuera de los acostumbrados para la comida. Las come con salsa o con manteca. Las come calientes, tibias o frías, directamente de la heladera. Confiesa que las ha llegado a comérselas crudas. Según dice, frecuentemente llega al atracón, lo que corrige casi automáticamente por la vía del vómito, provocado ese vómito por ella misma. Nota a pie de página. Con unos colegas, algunos los conocen, Nieves Soria, Claudio Godoy, bueno, Marcelo Barros estuvo en la cátedra hasta el año pasado, después se jubiló,
Alejandra Heidelberg, que era adjunta de la cátedra y falleció hace unos años, la extrañamos mucho, en fin, con algunos otros colegas. Trabajamos durante 10 años en un departamento que armamos sobre los estudios, lo llamábamos así, psicoanalíticos sobre las anorexia y bulimias, y en ese marco que yo presenté una vez este caso, ¿no? Así que fue hace muchos años, les diría, a principios del siglo XXI. Trabajamos en ese departamento de estudios psicoanalíticos sobre anorexia y bulimia unos 10 años, la primera década del siglo. Entonces este caso surge de allí. Es un caso que yo atendí, pero en todo caso es algo que he trabajado ya varias veces con algunos de estos colegas con los que hace tiempo trabajamos juntos. Entonces, recuerden ustedes, ella come pastas, come las pastas de cualquier forma, a veces se las come hasta crudas, de heladera, congeladas, llega al atracón y tiene la autopráctica de un vómito autoprovocado, ¿no? Y esto desde hace años. La larga práctica bulímica le ha dejado ya algunas marcas en el cuerpo, especialmente tiene daños en el aparato digestivo. Los atracones y el vómito, puedo anticiparlo, van a ceder durante estas entrevistas. De modo que la cuestión del síntoma contemporáneo, anorexia-bulimia, en este caso más bien del lado bulímico, es algo que rápidamente se va terapizando, quiero decir, va resolviéndose. Mucho más complejo en resolverse, termina siendo otra vertiente de su adicción a las pastas, sobre la que no avanzaremos mucho hoy y que llevó mucho más tiempo trabajar sobre ese asunto, y es lo que ella misma llama, Julia lo llama así, su peligrosa adicción a las anfetaminas, las que consume en principio también a los fines del adelgazamiento. Estas pastas, dice Julia, me ayudan también a eliminar las otras. Ven ustedes que es una especie de partido de fútbol, pastas contra pastas, ¿no? Las anfetaminas que le permiten adelgazar, en una época se usaban mucho anfetaminas como vía para el adelgazamiento, y del otro lado está el equipo de las pastas que ya no puede, está tentada a comerse y llega a esos atracones y vómitos. Bien. Así las cosas, después de varias entrevistas hablándome de esos atracones, de las pastas en los dos sentidos, por aquella época yo atendía en un consultorio, estaba en Córdoba y ya lloré, cerca del cual, no sé si se ubican frente a la plaza Monseñor de Andrea, creo que se llama, hace muchos años. Frente a la cual, consultorio frente al cual, se había abierto un boliche de pizza y pastas. Pero nuestro boliche es donde uno puede comer pizza y pastas, ¿no? Muy bien. Y bien, la paciente, ni corta ni perezosa, comenta en una de esas entrevistas que últimamente, después de unas 6, 7 entrevistas, últimamente a la salida del consultorio de su analista, no consigue refrenar su deseo de comerse unas pastitas, y entonces que se ha vuelto una concurrente asidua de ese local, ¿no? Del boliche de pizza y pastas que han abierto ahí enfrente. Bueno, es muy parecido, entre otros casos, a un caso que Lacan comenta, yo no sé si ustedes conocen, es el conocido caso de los sesos frescos, ¿no? Un caso de Ernst Kris, que después de ir al consultorio de su analista y decirle que él sentía que plagiaba no sé qué cosa, va y pide sesos frescos, en un parecido. No es el caso de no. Esta chica iba allí a este boliche y se pedía sus ravioles, sus fideos, pastas. A esa conducta, que es una especie de mostración en acto, Lacan la llama acting out. Es una escenificación del fantasma, de su posición de goce, que no termina de entrar en transferencia, pero que, es cierto, ya está dirigida al analista. Fíjense que no lo hace en cualquier lado, lo hace frente al consultorio del analista, y además lo comenta. Dice, últimamente, ¿no? En las últimas sesiones, después de verte a vos, bueno, me cruzo enfrente, y entonces voy a ese bolichito, me como las pastas que me gustan,
y hago mi habitual ritual, porque además no se detiene allí. Ella va al baño del boliche para provocarse el vómito, es decir, que hace lo mismo que hacía a solas, pero fíjense que ya esto es algo que se modifica, no es que ella lo hace a solas en su casa, pues la práctica bulímica es una práctica en general solitaria. Esto ya supone un orden de llamado al otro, es decir, que lo hace ahí dirigido al analista, lo hace frente al consultorio del analista y viene a la entrevista a contar que empieza a hacerlo, ¿no? Pero ustedes que ya ahí la transferencia misma introduce una diferencia. No es la práctica del atracón y del vómito autoprovocado a solas, es incluso en un lugar público. Es decir, sigue siendo un acto compulsivo, pero que ella ya no lo realiza en la soledad de su casa. Lo hace en un local público y sobre todo se lleva a cabo luego de las entrevistas y a escasos metros del consultorio del analista. Bueno. Por otra parte, una importante novedad termina por introducirse, al tiempo que las entrevistas se vuelven cada vez más breves y el analista comienza a operar especialmente con el corte de la sesión. Ustedes saben que el corte de la sesión, en el momento que se corta la sesión para Lacan, no es una cuestión azarosa. Nosotros no tenemos en nuestros consultorios un reloj de arena en donde dice pasan los 45 minutos o los 50, según el caso, y se termina su sesión. No. El corte de la sesión es una intervención más. El corte de la sesión sanciona, subraya algo que se está diciendo. Es decir, es una interpretación, es una intervención. Lo mismo que, esto Freud lo trabaja en un texto que se llama Consejos al médico, las cuestiones de tiempo y dinero. Las cuestiones del tiempo, estoy diciendo ahora, el tiempo que dura una sesión. Ustedes no atienden, nosotros no atendemos a todos los pacientes al mismo tiempo. Trabajamos con tiempo libre, no con sesiones cortas. Pero sí son sesiones cortadas. Cortadas quiere decir que en determinado momento la sesión se termina no porque el reloj lo dice, sino porque la lógica de la sesión impone que en ese momento se produzca el corte. Es una de las cosas que la práctica analítica enseña. No tenemos estándar, no es un traje exactamente igual que le vendemos a todo el mundo, ¿no? Es un traje hecho a medida de cada paciente, de cada sujeto. Bien. A partir de que el analista comienza a operar con esta cuestión del corte de la sesión, ella muy justamente, ya que del corte se trata, indica que en aquel boliche últimamente es pizza, pero ella lo pronuncia así, pizza. Es pizza, porciones de pizza lo que consume. Así que tenemos un primer efecto de la transferencia misma, que el acto solitario ahora se hace en un local cerca del consultorio del analista. Y la segunda cuestión, que es muy interesante también, es que más allá de que la práctica del vómito todavía continúa, lo cierto es que algo se modificó en el nivel del alimento. La pasta más o menos indiferenciada que ella comía, montones de fideos, incontables ravioles, pilas de sorrentinos, ha dejado lugar ahora a porciones de pizza. Así lo llama él, lo llama ella, porciones de pizza. Para la porción, se entiende, son cortes. Ya no es algo indiferenciado. Eso es contable. Tráigame 3 porciones de musa, por ejemplo, lo que sea. Pero son 3. Así que algún límite ahí se introdujo, algún corte se introdujo. Bueno, para avanzar ahora al punto que me interesa destacar. En alguna entrevista en la que precisamente Julia se refiere a la diferencia entre las pastas y las pizzas, como lo llama ella, en relación con el corte que estas últimas suponen en el nivel de lo que se llama una porción, cuando se sancionan sus dichos, y justamente se le indica el corte de la sesión, en el momento preciso en que está por salir del consultorio, ella pisa un pie del analista. Allí entonces, sin ocultar en modo alguno lo acontecido, más bien yo les diría, acusando recibo de su pisotón con un gesto notorio, yo les diría, amplificando un poco la cosa. Por supuesto que me dolió que me pise el pie, pero amplificándolo un poco, que se dé cuenta, ¿no? Que hay otro, que se dé cuenta que hay otro. Porque toda la cuestión con los síntomas actuales es cómo se aloja eso en el lugar del otro, ¿no?
Al saludarla y casi a modo de respuesta, le pregunto lo siguiente: ¿qué le parece si en la entrevista siguiente trae unas porciones de pizza y las come aquí, en el consultorio? Pero ustedes, que se trata de traer el objeto que está en juego al consultorio. Y además, cuando le digo eso, pronuncio pizza tal como ella lo hacía, pizza, para destacar una ambigüedad significante, que es el pisotón, pizza, me pisa, con la pizza de la que está hablando. ¿Me siguen, no? Lo que se llama acto del analista, voy a decirlo muy rápidamente, no es un psicodrama, no, es una intervención significante. Se interviene sobre la equivocidad del significante pizza, me pisa. Hacer pasar la pizza por el lugar del otro, vamos a decir así. Y efectivamente es lo que hace en las siguientes 2 entrevistas, en las que trae pizza y me convida un poco. Mientras conversamos, por supuesto, como conversamos de costumbre. Es cierto que a mí no me gustan especialmente las pizzas y tampoco las pisadas, pero en este caso quizás fue necesario avenirse a eso. Acá lo llama a eso sumisión completa a el sujeto que estamos escuchando. No se trata de los gustos del analista, se trata de poder alojar en la transferencia el objeto que está en juego, que en este caso es el objeto oral, la pizza. La pizza y la pisada, ¿no? Bien. Luego de esas entrevistas, en las que ella comparte conmigo unas porciones de pizza, se van reduciendo los atracones y el vómito provocado termina por desaparecer. Quiero hacerle notar que en los casos en donde se trata de impulsiones, pasajes al acto, trabajo con adolescentes, es una chica jovencita, es casi una adolescente, está saliendo de la adolescencia, la intervención es en ese nivel. Uno tiene que poder soportar el pisotón, ¿se entiende? Uno tiene que poner a jugar el cuerpo. No es una cuestión intelectual el trabajo con adolescentes, ni quiero decir lo que es el trabajo con autistas. El trabajo, si ustedes trabajan, cuando ni bien me recibí, trabajé en una asociación que ustedes conocen, quizás se llama APNA. Es una asociación donde se trabajan niños autistas. Y ahí, para ser analista hay que bancársela, hay que tener piel, A veces te escupen, a veces te abrazan, es decir, no es una cuestión de que uno tiene su ritual, está en su consultorio, tranquilo, sentado en el diván, ¿me siguen? No es que es una práctica aséptica. Bueno, luego de esas entrevistas en las que ella comparte conmigo una porción de pizza, se van reduciendo los atracones y el vómito provocado termina por desaparecer. En este caso se produce una entrada de análisis jalonada por la apertura del trabajo del inconsciente. Estoy tratando de mostrarles que en algunos casos, no en todos, en algunos casos esto es una especie de bulimia light. Por supuesto que hay bulimias mucho más complicadas que merecen otro tipo de tratamiento, pero en este caso la bulimia terminó por avenirse a la transferencia. Solo que el analista tuvo que dejarse pisar. Y hubo una entrada de análisis. En primer término, se produce, yo les diría, una reconstrucción histórica, que es la reconducción, ella a veces lo llama así a esto, del atracón al atraco. Atraco. Así llamaba Julia a veces al hecho de haber sido abordada hacia sus 14 años, justamente la edad en la que se inician sus dificultades con la comida, por un tipo que aparentemente la había llevado a un descampado y la habría obligado a hacer una práctica sexual oral. Escena que concluye, la primera vez, casi se puede adivinar, con ella vomitando. Esto no lo había contado nunca y aparece luego entonces del trabajo analítico que está llevando a cabo, ¿no? En segundo lugar, otros recuerdos de la infancia más temprana van encadenándose. De entre ellos destaco el siguiente. Recuerda que cierta noche, siendo muy chica, no podía dormirse más que después de escuchar las pisadas, subrayo ese término por supuesto, de su papá dirigiéndose hacia la cocina, más precisamente a la heladera.
su padre era en efecto un hombre de pisada fuerte en su camino hacia la comida. Ahí ven ustedes, está la pregunta por la identificación. Ahí tienen la identificación al padre soportando, ¿no?, esa pisada fuerte de ella hacia la comida, ¿no? Ven ustedes que estamos de algún modo reconduciendo el síntoma actual a la estructura histérica, en última instancia. Finalmente es preciso indicar que la paciente comenta que también alrededor de los 14 años fue dejada en Buenos Aires cuando su familia debió emigrar. Señala que los suyos en esa época la habían abandonado, la habían dejado. Llora y se angustia por esa situación, tampoco había podido nunca plantearlo de esa manera. Efectivamente se queda en casa de uno de sus tíos, y en ese tiempo, justamente donde los padres se habían ido, donde la familia debió emigrar, sucede lo del atraco, ¿no? Y comienzan sus dificultades, atracones y vómitos. Las dificultades aparecen especialmente luego de que la familia tiene que dejar Buenos Aires, irse al interior, y ella queda sola. Y queda sola en esa soledad radical, que son esos vómitos, esos atracos y vómitos a escondidas, en principio en esa casa, la casa de los tíos. Y más tarde las anfetaminas. Yo ubicaría eso muy rápidamente, después lo podemos discutir, más bien del lado del pasaje al acto. Hay una diferencia entre el acting out y el pasaje al acto. Y fíjense que de algún modo, cuando ella hace su práctica, esos son pasajes al acto, queda sola, ella se identifica al objeto que es vomitado, cae fuera de la escena. Mientras que cuando ella lo va a hacer enfrente del consultorio de analista, ya está eso dirigido al otro, está llamando al otro. El acting out es un llamado al otro, el pasaje al acto es salida de la escena. Para que ustedes lo comparen, la escena del lago, en el seminario 10, Lacan la tematiza como un pasaje al acto. Dora le da un cachetazo al señor K y cae por fuera de escena. Todo lo anterior es un acting out. Incluso lo de después, cuando viene a quejarse a Freud, vuelve a ser un acting out, es un llamado al otro. Pero el momento mismo de la escena es, me dejaron sola. Mi padre me ha abandonado. Señala que los suyos, esta es Julia, ¿no?, en esa época la habían abandonado, la habían dejado. Se queda en casa de los tíos, ahí aparece la escena del atraco, del abuso sexual, que es efectivo. Hay que decirlo, los psicoanalistas no creemos que los abusos sexuales sean todos fantasmas. Hay abusos sexuales efectivos, es el caso, ¿no? Y luego, porque lo que viene a funcionar como segunda escena del trauma es el abandono. Cuando los padres se van, y ahí comienza su práctica bulímica, atracones y vómitos, ¿no? Y más tarde, todavía, las anfetaminas. En análisis, ella produce luego el que podría anotarse incluso como el significante de ese abandono, y el que determina el objeto preferido de sus atracones. Hasta papá me dejó. Hasta papá me dejó, repite. Hasta papá me dejó. Repite una vez más y el analista le dice, basta. Hasta papá, basta. Hasta papá me dejó. Hasta papá, ese de la pisada enérgica hacia la comida, hasta ese la desampara en ese momento. Y lo que resta de ese ser dejada, desde allí, es la repetición en el nivel mismo del vómito. Yo les diría que es ella la que se deja caer en la comida que vomita. Ella está identificada a ese resto que se deja caer. Ese es el vómito abandonado, digamos. En el pasaje al acto hay una identificación que es de otro orden, no la estudiamos, está mucho más cerca de la identificación al objeto melancólico, si se quiere, al objeto caído, al objeto que es dejado, al objeto que es dejado caer. En la autoprovocación del vómito se localiza entonces el punto álgido del pasaje al acto. Caída de la escena e identificación, les diría, del sujeto con el objeto mismo que se deja caer.
expulsión del vómito luego de la ingesta parece ya encontrar un marco y estar dirigida al otro cuando ella después la realiza en las entrevistas, en la esquina del consultorio del psicoanalista, porque al psicoanalista le están dirigidas. Ven ustedes que hay un movimiento del pasaje al acto, al acting out. Acá lo señalan muchas veces, hay una virtud salutífera del acting out. Reconecta con el otro, está dirigido al otro. No digo que no haya pasajes, acting out que no sean peligrosos, pero en todos los casos el acting out tiene que ver con un llamado al otro, con un hacerse notar, con un recuperar el lazo con el otro. Insisto, no todo pasaje al acto es un suicidio, ni todo acting out es una cosa sencilla y poco peligrosa. Porque además hay acting outs que son llamados al otro que terminan muy mal. Es como un aviso, ¿no, profe? Sí, es un aviso, un llamado del otro, un por favor, hacete cargo. En el lugar de la familia que la ha abandonado, ¿no? Y la respuesta es, trae tu objeto, tráelo acá. Incluílo en el campo del otro. Eso es hacerle lugar al objeto. No lo hagas sola, no, ese baño no. Acá, vení, compartilo conmigo. No quedes gozando sola. Ponelo en juego en la transferencia, ponelo en juego en el análisis. Hacelo pasar por el campo del otro, ponelo en palabras. En muchos casos en la adolescencia la intervención se reduce a eso, a poder alojar algo que está por fuera del campo del significante en el campo del significante. En ese lugar del otro que es el consultorio del psicoanalista. No dejar al sujeto en ese goce mortífero solo, solitario. La transferencia misma, podríamos decir, promueve el viraje que lleva del pasaje al acto al acting out. Pero ustedes que yo estoy conectando los síntomas contemporáneos, en este caso una bulimia, con las patologías del acto. Esto es una patología del acto. Acting out, pasajes al acto. Pero no alcanza con la transferencia sola. Eso es una transferencia salvaje. Lo que la transferencia salvaje hace es que ella llama al analista. Es un llamado al analista. Lo vamos a trabajar muy bien la semana que viene, por la vía que sea. Ojalá sea en la facultad, si no, bueno, será una clase pública o eventualmente, si no tenemos clase, la facultad está cerrada, será por Zoom. La transferencia salvaje. Todavía no hay psicoanalizante, todavía no hay alguien comprometido con la asociación libre. No alcanza con que ella vaya a vomitar al bolichito de pizza y pastas. Todavía falta un paso, vamos a decirlo así con los términos de ella, un paso, un piso, un paso, para cruzar el umbral de la entrada al análisis y que se produzca un psicoanalizante, alguien comprometido con la práctica que Freud llamó asociación libre. Y ese paso se anticipa a partir de la instrumentación del corte de la sesión, por una parte, que, recuerdan ustedes, modifica el alimento en sí mismo y ella pasa de las pastas a las porciones de pizza y, fundamentalmente, luego, ese efecto directo de la intervención posterior que ya se localiza en la invitación a que traiga las pizzas al consultorio. Intervención que no se realiza más que soportada por una maniobra bajo transferencia que se sitúa en el nivel de un analista pisado, que se deja pisar. Y esa intervención, tráete las pizzas acá, ya no sola, tráelas acá y hablemos de eso. Esa intervención se sostiene de ese pequeño juego significante que es mínimo, que es que ella a la pizza la nombra pizza. Y que produce entonces ahora sí el pasaje del acting out a la entrada al dispositivo analítico. Y es ahí donde entonces puede reescribir su historia. Hablar de lo que ella llama el atraco,
fue abandonada por sus padres, de ese padre al que ella está identificada y que sentía sus pasos firmes hacia la heladera. Se comienza a reescribir la historia al tiempo que, insisto, al menos los síntomas bulímicos van bajando su intensidad. En principio ya no hay más atracones y luego no hay más vómito autoprovocado. Insisto que ella continúa un tiempo más, yo le diría varios meses más todavía, con la ingesta de anfetaminas, y sería otra historia que debería contar. Pero también siempre son cuestiones, en el caso de ella, de Julia, de lo que yo llamaría patologías del acto, incluso patologías del consumo. A veces actualmente se lo llama consumos problemáticos, ¿no? Bueno, algunas consideraciones finales antes de las preguntas, que yo quisiera dejar bastante tiempo hoy para las preguntas. Insisto que esta es una introducción, es una introducción al campo de los síntomas llamados contemporáneos, subrayando lo que tienen de ilegibles inicialmente, pero luego se vuelven legibles cuando el analista hace lo que conviene hacer, hacerlos entrar al dispositivo analítico, alojarlos. Podría ponerles acá otro ejemplo, que es un texto que van a trabajar, es un texto de mi autoría, que se llama El silencio, el silencio y el sexo de las sirenas, que es un caso que yo les comenté al principio de año, más o menos tiene una estructura parecida, pero en ese caso es una psicosis y no una histeria, y en ese caso es una anorexia y no una bulimia. También hubo que hacer maniobras un poco extrañas, y decirle a la chica, ¿y por qué no comes lo que vos comés mientras te bañas, mientras haces tu baño de inmersión? Estoy diciendo que la intervención analítica es fuera de estándar, es algo armado para cada caso. No hay intervenciones generales, no se le explica a alguien el Edipo. Eso no es una intervención analítica, especialmente en los casos de las adolescencias y de los consumos problemáticos y de las patologías del acto. No habiendo en los síntomas de las anorexias y bulimias, a menos de inicio, lugar para una interpretación como desciframiento del inconsciente, puesto que de hecho en ellas se trata, a veces lo trabajamos así, yo no lo he desarrollado hoy, pero como un rechazo del dispositivo analítico, un rechazo del inconsciente. La paciente casi ni tiene sueños, no hay sueños que interpretar. Más bien se trata del acto del analista, que no es sin la presencia del psicoanalista, sin que el psicoanalista se deje pisar, por decir de algún modo. Ahora, no es eso un psicodrama. Que lo distingamos a ese acto de la interpretación clásica como desciframiento del inconsciente, no lo libra de su fundamento en el significante. El acto analítico, Lacan lo define así en el seminario 10, perdón, en el seminario 15, que es el seminario del acto, dice, es un significante que se repite. Bueno, acá, ¿cuál es el significante que se repite? Pisa. Pisa, 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 pisa. Y además se pone en acto ese significante cuando el analista es pisado. La eficacia del acto no es la invitación a que traiga la pizza. La eficacia del acto es la equivocidad significante, la sanción a partir de ese pizza inicial. Hay en los síntomas llamados contemporáneos un rechazo del inconsciente. Quiero decir que el inconsciente no es convocado al trabajo analítico de inicio, porque no son síntomas que se explican por la represión o retorno reprimido. Pero vean ustedes que hay un forzamiento del dispositivo analítico para que el síntoma se enlace con el inconsciente. Uno diría que hay una resistencia del síntoma a enlazarse con el inconsciente en estos síntomas llamados contemporáneos. Rechazo, cierre del inconsciente. La pregunta en todos los casos es en qué medida el encuentro con un psicoanalista puede producir que ese síntoma comience a hablar, a dirigirse al otro, a ser legible, y que entonces se pase de la repetición a la rememoración, como dice Freud en Recordar, Repetir, Elaborar.
No digo que en todos los casos esto se pueda. Hay casos absolutamente resistentes. Este es un caso en una histeria. Y además hay que considerar el diagnóstico. No es lo mismo trabajar con una anorexia psicótica que con una bulimia histérica. Esto se tiene que tener claro de entrada. Acá no había fenómenos mentales. Había que poder distinguir ese síntoma bulímico que no hacía cadena, porque no abría el campo del sentido de inicio, de un síntoma psicótico. Pero la significación fálica estaba por todos lados. ¿Se entiende? No es la ausencia de significación fálica en la psicosis. Yo no les conté cómo ella habló del atraco y el abuso, pero la significación fálica estaba por todos lados. Lo que está en el fondo del asunto es lo que la llama deseo del psicoanalista. El deseo del psicoanalista es deseo de que eso se diga, que pase al campo de la palabra, que pase del acto y de la patología del acto al campo de un discurso orientado por la transferencia al otro, al campo del otro. Bueno, me detengo por acá. Me parece que el caso es bastante ilustrativo y me parece que es un buen cierre para el trabajo que yo quería presentar en esta clase, pero vamos a hablar ahora de cómo vamos a discutir, de las preguntas que ustedes quieran hacer sobre el caso, las ideas que se les ocurren, en fin. Abrimos entonces la discusión. Ya tenemos a Malena que levanta su mano. Los que quieren poner levantando la mano y vamos dando la palabra. Entonces, Malena, adelante, te escuchamos. Podés desmutearte. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo va? Bien, me quería consultar porque cuando empezó la conferencia o clase o no sé, este encuentro, Bueno, un recuperatorio del teórico que iba a ser igual que el de hoy, pero iba a ser en la facu, o iba a ser eventualmente una clase pública. Como no pudimos, dada la asamblea, pues lo hacemos así. Sí, clase. bueno, sí, esta clase se me ocurría como quizás pensarlo desde los registros. Sí. Y no sé si es correcto lo que digo, pero yo pensaba como en el goce y en lo pulsional como completamente recortado cuando ella iba a buscar las pastas y se las comía crudas y como algo del goce que irrumpía como completamente desarticulado del campo simbólico, ¿no? Así es un real que no se ha simbolizado. Claro, y eso en transferencia, o sea, eso en transferencia no sé cómo explicarlo, pero no me queda claro cuando vos decís que ella te pisa. Entiendo como la articulación que hace como entre la pisada y el alimento, pero no entiendo cuál es como la maniobra en transferencia que hace que eso real se articule con algo de lo simbólico. No sé si me explico. Toda la enseñanza de Lacan y la pregunta de Lacan es cómo puede una práctica de la palabra operar sobre una satisfacción pulsional que es real. Y la pregunta tuya es eso. Es cómo es que con las palabras podemos tocar la satisfacción pulsional que es real. Y en este caso es a partir de un chiste, que es una equivocidad significante. Es sorprendente que una pequeña intervención significante así modifique la posición subjetiva. Pero ustedes han estudiado que pocas palabras, pequeñas palabras, modifican las posiciones subjetivas. Por ejemplo, el desencadenamiento en Dora, que modifica su posición subjetiva, es haber escuchado a un tipo que le dice, mi mujer no es nada para mí. El desencadenamiento del hombre de las ratas es haber escuchado a ese tío en el momento del velorio de la tía política decir, y yo que le he sido fiel siempre a esta mujer. El deseo analista es un deseo de una confianza en el significante. De una confianza, yo lo diría así, en el poder de la palabra, en el poder de la equivocidad de la palabra. Son palabras las que nos traumatizan y son palabras las que nos curan. El poder de la palabra es eso. Cuando nosotros hablamos del primer efecto del lenguaje, es un primer efecto de fragmentación, estamos viendo allí el poder de la palabra. Son esas primeras palabras con las que el niño es tocado, erogenizado, traumatizado. Y ella, fíjense que ya juega con las palabras, dice atraco. Va del atracón al atraco. Y ella misma ya está poniendo en relación su atracón y sus vómitos con el abuso. Ese es el poder de la palabra. El psicoanálisis descansa en una
hipótesis es la siguiente. Nuestros goces y nuestras posiciones como subjetivas están provocadas por palabras, por las palabras que nos hicieron humanos cuando éramos chiquititos, pero la operación analítica repite eso, confía en el poder de la palabra. Y acá fue solamente un pequeño chiste que alude al equívoco entre el pisotón y la pizza. Pero el pisotón no es cualquier cosa, que el pisotón se lo da a un otro, y toda la cuestión en ella es la soledad en la que ha sido abandonada. Les puedo asegurar que ella estaba mucho más angustiada por el abandono de sus padres que por un tipo que la lleva al descampado, de lo que fuese, que por supuesto pone en juego y ella coordina las dos escenas, es como la segunda escena del trauma, ¿no? Pero es esa soledad radical en la que se queda, ese abandono que ella siente, lo que de algún modo repara la entrada a la casa del otro, al consultorio del otro, con un pisotón. El pisotón indica, estás en el campo del otro. Ahora ya no estás sola. Estás pisando ahí el pie de un otro. Y luego eso se redobla con un pequeño chiste. Y le digo, trae la pizza. Ya que trajiste la pisada, ahora trae la pizza. ¿Se entiende? Toda la magia de un psicoanálisis, porque en realidad tiene que ver con eso, es el poder de lo simbólico, es el poder de la palabra. Cómo la palabra puede tocar lo real. ¿Te ha contestado eso, Malena, o todavía hay alguna duda respecto de ese asunto? Sí, no, me preguntaba, o sea, el mecanismo psíquico, porque he escuchado muchos profes que me dicen que, no sé, que ellos capaz en su recorrido profesional nunca encontraron una histeria de conversión, y me preguntaba si no sé, en los síntomas actuales, ¿cuál era el mecanismo psíquico de formación de síntoma? En los síntomas actuales no hay mecanismo psíquico, y el mecanismo psíquico, vamos a decirlo así, Claro, neurastenias. Claro, neurastenia, neurociencia, angustia, pero aún en los síntomas contemporáneos tampoco eso hay mecanismo psíquico. El mecanismo psíquico es un forzamiento analítico. El análisis, a ver si entienden lo que yo quiero decir. El inconsciente no está antes del análisis. Por lo menos el inconsciente que llamamos interpretable. Por supuesto, hay una dimensión del inconsciente que la llama inconsciente real, y eso es independiente del dispositivo analítico. Pero acá lo que dice es que el inconsciente freudiano depende de la oreja del psicoanalista. Es un artificio el inconsciente. Es un forzamiento que introduce la transferencia. El mecanismo psíquico, de algún modo, se basa en la transferencia analítica. A ese inconsciente, Jacques Lamiller, el yerno de Lacan, lo llama inconsciente transferencial. Porque es un inconsciente artificial. Uno diría, de entrada, el síntoma es ininterpretable. Y es necesario un forzamiento para que el síntoma se vuelva interpretable. La transferencia, el dispositivo analítico, vuelve a un síntoma que es ilegible, intraducible, lo vuelve un síntoma interpretable. Lo fuerza a volverse un texto. En el Historia de las ratas, si lo leyeron entero, hay un momento donde Freud dice que el obsesivo no tiene claro cuál es el texto de sus obsesiones. Y que en un análisis el obsesivo se encuentra cuáles son sus ideas obsesivas, porque se ha vuelto un texto legible. Algo que no era legible se volvió legible, pero eso se produce por un forzamiento que es el forzamiento del dispositivo analítico. No es natural, no va de suyo que el síntoma sea una formación del inconsciente. El síntoma es una formación del inconsciente y se vuelve interpretable por el dispositivo analítico. Esto es lo que muestra el caso que trato de compartir con ustedes hoy. Claro. Bueno, gracias, profe. Por favor. ¿Qué más? Profe, ¿y qué hacer con estos casos cuando no se puede directamente? Cuando no se puede, ustedes derivan el caso. No todos los casos para que un psicoanalista los atienda. Y hay muchas terapias que son muy eficaces en estos casos, y yo no creo que el psicoanálisis sea una terapia única. Por supuesto que apuesto al psicoanálisis, me parece de las mejores, pero nosotros no creemos que el psicoanálisis es una ideología que hay que expander por el mundo cual si fuésemos pastores evangelistas. No, hay casos que el psicoanálisis no aborda y que no conviene que aborde.
Entonces ustedes derivan al paciente. No, Pedro. Luego, hay que ver qué hay de la subjetividad del analista, porque quizá no es el psicoanálisis, puede ser que el psicoanalista sea la dificultad. Vean ustedes la diferencia entre un analista y el psicoanálisis. Quizá no lo puedo atender yo, Sí, sí. porque quizá lo puede atender un colega. Quizás algunas cosas que tal cual persona cuenta son cosas que me reavivan conflictos en mí, que lo que hay que suponer es que la patología no está del lado del paciente nada más, hay patología del lado del analista. Para eso además Freud propone que el psicoanalista tiene que analizarse, pero bueno, hay cuestiones que quedan oscuras para un analista, opacas, vamos a volver sobre ese término, y quizás no sea vos quien tenga que analizarlo. No somos supermanes que podemos analizar a cualquiera, de cualquier manera. Hay casos que no son para el psicoanálisis, número uno. Y dos, hay casos que no son para este analista y quizás sea para otro analista. Hay que tener en cuenta eso también. Lo primero, me parece que tienen que saber que para ser analista uno no puede ser un fanático. No puede ser un fanático del psicoanálisis. Bajate del caballo para ser analista. Baja unos cambios, una posición un poquito más humilde, me parece que es mejor. No, hay casos con los que no podemos. Los casos que no podemos los derivamos. Es lo mejor que podemos hacer. Ya sea porque nos parece que es un caso que el psicoanálisis no va a resolver, ya sea porque es un caso que yo creo que yo no lo puedo resolver. Es una posición ética también, que nuestra operación tiene un límite, tenemos límites, en diversos sentidos. El psicoanálisis tiene límites y tenemos límites como personas. En algunos casos podemos ser analistas, en otros casos no. Bien, ¿quién más? Gracias Malena, gracias Cris por la pregunta. ¿Alguno más? Espero que sí. Hola, profe. Paloma, adelante. ¿Es la que levantó la mano? No, es vos otra mano. Veo Paloma con la mano levantada, me parece que es otro que abrió el micrófono. No, yo soy Lucía, no levante la mano. Lucía, sí, dale, adelante, Lucía y después Paloma. No. Entonces, dale. Bueno, no, yo me quedé pensando en esto que decías recién, ¿no? Esta diferencia entre la anorexia psicótica, la bulimia. ¿Cómo es esto de que Ojo, hay anorexias neuróticas y anorexias psicóticas, hay bulimias neuróticas y bulimias psicóticas, y se tratan distintos. Sí. Exacto. ¿Cómo es esto de que se escucha la significación fálica todo el tiempo? Que dijiste recién. Miren, justamente cuando uno hace un chiste entre pizza y pizza, ahí la apertura del chiste demuestra que algo de la significación fálica funciona. Recuerdan ustedes que yo en alguno de mis textos propongo la psicosis no es chiste. Creo que lo leen ¿dónde está eso? Creo que es en Introducción a los 3 registros. Hay una dificultad para la dialectización y para la equivocidad que da cuenta de eso. La significación fálica es la apertura a la equivocidad del significante. En la psicosis está cerrado eso. Uno prueba la estructura en las primeras entrevistas viendo si ese discurso tiene dialéctica, si ese discurso hace lugar a la equivocidad o si más bien hay lo que Lacan llama certeza. ¿Recuerdan ustedes la oposición entre la maleabilidad de la significación fálica y la equivocidad y la certeza psicótica? Bueno, es eso de lo que se trata. ¿Está bien? ¿Iba por ahí, Lucía? Sí, perfecto, gracias. Bien. Paloma, Hola, buenas. ¿cómo va? ¿Todo bien? Me quedé pensando en la intervención de traer la pizza al consultorio. Se me ocurre, quizá podría haber pasado que no se pudiera hacer esa intervención si ella no lo pisaba. Como que es una cuestión... A veces otro analista quizás hace otra intervención que sea igual de efectiva. Se entiende que las intervenciones con otro analista no hubieran sido las mismas. Es lo que se me ocurrió a mí en ese momento. ¿Cómo hacer para que eso que se juega por el fuera del consultorio entre al campo del análisis? Y a mí se me ocurrió eso, pero quizás a alguno de ustedes se les ocurre otra cosa. Con otro analista hubiera sido otra intervención y quizás hubiera sido igual de efectiva. Y nosotros Como que la pizza... no podemos meternos con lo contrafáctico. Yo les cuento el caso como fue. Después podrían haber habido, si no hubiera habido pisada, y qué sé yo, qué hubiera pasado. ¿Se entiende, no? Quizás en un universo paralelo no me pisó el pie y hubo otra intervención.
si es que existen los universos paralelos, ¿no? ¿Se entiende? Sí. No, es impredecible. Por eso lo que llama acto del analista depende mucho de las contingencias, no se puede prever, no se puede... Por ejemplo, en una supervisión ustedes pueden pensar un caso, pero difícilmente puedan decirle si uno es un supervisor, creo que superviso a muchos analistas, no le puedo decir, mira, en la próxima sesión cuando el analizante te diga esto, yo no sé qué es lo que te va a decir el analizante, si te va a pisar un pie, si va a abrir una ventana, si en ese momento perdió el colectivo, si no pudo entrar a la casa, si se peleó con la no, todas esas cuestiones son contingentes. Entonces, el analista opera con esas contingencias también y no son programables de antemano, ¿no? Pero hay una orientación ética que va más allá de las contingencias y es hacer cesar el goce solo que le está haciendo sufrir. Que eso pase por el campo significante, que eso pueda ser dicho, que ella pueda comenzar a historizar. Esas son cuestiones que son, como decirlo, de un nivel que es ético, no técnico, no lo que hay que hacer, qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo inventará cada uno. Pero la orientación general, en una supervisión uno puede dar esa orientación general. ¿Cómo hacer que eso que está en el nivel del acto se diga y cese el acto, ¿no? Tomás levantó la mano, adelante. ¿Qué tal, Fabián? Todos buenas tardes. Vamos a ir terminando porque quiero ver con ustedes charlar sobre nuestra próxima clase por si hay paro y para los facultades cerrados el miércoles, ¿sí? Sí, cómo no. Pregunta cortita. Sí. Pensando también en estos casos donde el dispositivo psicoanalítico no funciona, que no se encuentra dialéctica, que no hay más que certeza, casos como podrían ser psicosis o autismo, si es preferible una derivación a otra terapia, bueno, ¿qué tipo de terapia siente que es recomendable? Que el dispositivo analítico no funcione no quiere decir que no funcione el analista. Yo trabajo en casos de psicosis sin que eso entre en análisis. Yo no los pongo no los recuesto en el diván, no los pongo a descifrar sueños y trabajo en modos de estabilización de la psicosis. Quiero decir que un psicoanalista puede hacer muchas otras cosas, además de hacer un psicoanálisis sensu estricto, en sentido estricto. Hay lo que se llama psicoanálisis aplicado, que no sería el psicoanálisis puro, y ahí opera lo que Lacan llama deseo del analista, pero por fuera del dispositivo clásico. Cuando yo digo que tengo que derivar a alguien, es porque creo que no puede operar con esa persona el deseo del analista ni en el campo del psicoanálisis clásico ni en otros campos. Pero en la psicosis en ningún caso nosotros hacemos que el psicótico entre en análisis y comience a descifrar sus sueños. Trabajamos más bien en la reestabilización de la estructura. Y eso lo hace un psicoanalista, no tengo que derivarlo en esos casos. No siempre que no haya entrada en análisis es un caso para una derivación. A veces es un caso para que el psicoanalista, sin estar fanatizado por tratar de hacer consciente el inconsciente, interpretarlo todo, acompañar al sujeto psicótico en la reestabilización de su mundo. Modo de estabilización, ¿recuerdan ustedes? Un psicoanalista puede acompañar ese trabajo sin que metáfora delirante. Por ejemplo, sin que eso sea un psicoanálisis en un sentido estricto, sin decirle al paciente pase al diván, cuénteme sus sueños, asocie libremente. No, hay un campo enorme de lo que yo llamaría las entrevistas preliminares que no conducen a ningún análisis. Hay una clínica psicoanalítica de las entrevistas que no conducen a un análisis clásico. Muchos casos de neurosis actuales o de síntomas actuales siguen en ese camino. Y hay muchos efectos terapéuticos que se consiguen por esa vía sin que el sujeto entre en análisis. En este caso sí, pero en otros casos no. ¿Está bien? Muy bien, muchas gracias. Si no, no habría siquiera psicoanálisis con autistas. Yo voy a dar el lunes una conferencia en el Departamento de Autismo y Psicoanálisis, creo que es abierta, quizás por internet la puedan encontrar, y se trata del Departamento de Psicoanálisis y Autismo. Con los autistas ustedes no los recuestan en el diván, no se trata de que descifren sus sueños, hay un trabajo totalmente distinto. Y los analistas pueden trabajar de esa manera. Y eso no quiere decir que en algunos casos no haya que derivarlos, o que haya que hacer un trabajo interdisciplinario. Y que trabajen con el psicomotricista, y que trabajen con el acompañante escolar, y que trabajen con el psiquiatra. Bien. Bueno, vamos llegando al final de la clase.
Si hay alguna pregunta más, la última. Si no, ya estamos pensando en cómo va a ser nuestro teórico del miércoles, que no va a ser el miércoles, porque supongo yo que va a haber marcha, movilización, va a tener que ser otro día. Yo les propondría... pero no sé si me hay una pregunta más. No. Yo les propondría un jueves, por ejemplo, un jueves a las 23 horas. O, otra opción, pues yo el sábado no puedo, el sábado que viene a la misma hora que esta, sería un sábado a las 4 de la tarde. Sería otra opción. No sé qué prefieren. O la que ustedes propongan. Ahora levanten la mano o directamente desmutéense y díganme qué opinan. Para el tiempo que la facultad esté cerrada. Yo prefiero un sábado. Los jueves se me complica hasta tan tarde porque, bueno, el otro día me levanto muy temprano y por eso mismo. Imagino que sí. Adhiero a lo que comparte la compañía. La otra vez propusimos eso solamente porque a las 20 horas tenían ustedes un seminario, una cosa así. Lo que podemos hacer es votar en todo caso por la vía del chat y vamos contando ahí. Me parece que es lo mejor, ¿no? En principio tengo dos mociones, vamos a hacerlo como en la asamblea. Dos mociones. O sábado 16 horas o jueves 23 horas. Y votamos, salvo que alguien quiera proponer una moción más. Si no, vayan votando, ya estoy viendo que la gente está votando. Vamos a ver después qué sale. Bueno, vamos contando. Jueves 1, sábado 1, sábado 2, jueves 2, sábado 3, sábado, gana sábado. Sábado. Hay menos jueves que sábados. ¿No? A pistas de pájaros y sábados. Creo yo, no sé si alguno quiere contar por mí. Creo que ustedes ven también ahí, ¿no? Los chats. Profe, ¿podés comentar esto del lunes, la charla que vas a dar? ¿Dónde la vemos? Ay, qué complicación. Yo no tengo el... Pueden escribirle a Patricio Álvarez, que es el que maneja el Zoom del Departamento de Autismo y Psicoanálisis. De la Facu, ¿no? No, el Departamento de Autismo y Psicoanálisis es del ICDEVA. Pero creo que es una clase pública, puede ir cualquiera, así que escríbanle a Patricio Álvarez. Patricio Álvarez sí es de la Facu, JTP de nuestra cátedra. Ustedes entran a la página de nuestra cátedra, entran a integrantes de la cátedra, JTP, si encuentran el mail de Patricio Álvarez y le escriben. Okay. Me podés pasar el Zoom de que va a hablar Sheikman el lunes sobre autismo y creo que se lo pasa ahí directamente. Gracias. Si es que no está, si no lo pueden googlear, porque quizás eso pueden encontrarse en la web. Creo que todavía no lo deben haber subido, pero en algún lugar debe estar. Departamento de Autismo y Psicoanálisis o Autismo y Psicosis en la Infancia. Algo así se llama. Okay. Voy a hablar de la lealtad autística. Porque me habían invitado el día 17 de octubre a la cátedra que era de Silvia Tendler sobre autismo y psicosis en la infancia, y como era el 17 de octubre iba a hablar de la lealtad autística, del día de la lealtad, ¿no? Entonces voy a hablar sobre eso y sobre la parafrenia, sobre el autismo y la parafrenia en la infancia, creo. Va a ir por ahí, así que los peronistas pueden venirse ese día, que voy a hablar un poco de peronismo. Ya que el peronismo está tan convulsionado, me parece que vale la pena intervenir en esa línea. En fin, vamos a ver. Bueno, ¿les parece bien entonces sábado, 16 horas? Es lo que yo veo como más... Profe, pero vean... perdón. Sí. Profe, una consulta. ¿Y jueves un poquito más temprano no se podría hacer? Se podría, claro. ¿Más temprano a qué hora? Yo puedo desde tipo 21 horas. Pero que hay gente que a las 20 horas tiene, creo que... Tenemos el seminario. Sí, es el seminario de Laura. Y 21 si no, miércoles, profe, tipo miércoles tarde. Lo que pasa es que el miércoles es marcha y movilización. Yo prefiero no superponerme con cualquier tipo de protesta que haya en la actualidad, porque me parece que hay gente que quiere participar y no quiero dar clase en los momentos que efectivamente haya algo de ese orden, por eso no les propongo miércoles. Pero podría ser jueves 21 a 30, pero me parece que jueves 21 a 30 tiene este mismo problema, ¿no? Me parece que hay gente que está cursando claro, ahí. Seminarios. Tenemos seminarios. Bueno, por eso yo les ofrecí jueves 23 horas. Que sea sábado a las 16, desde ya. ¿Te parece? Bueno, listo. Eso en el caso de que efectivamente no haya clase, que es lo que me parece que va a terminar siendo, ¿eh? Si hay clase, nos vemos en la facultad, ¿ok? Bueno, buen fin de semana para todos, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias, profe.